Muchísimas gracias, niños. La verdad es un placer hablar y tenerlo allí en línea, a quien fue ministro de Economía, a quien fue ministro de Defensa, a quien ocupó el cargo en infraestructura y en vivienda. Esto creo que fue durante la presidencia de la Rúa, si mal no recuerdo, y que también fundó aquel partido que tuvo una fuerte competencia en algún momento por la presidencia de la Nación. Hablar con Ricardo Hipólito López Murphy es evidentemente un placer para el programa, así que lo voy a saludar, querido Ricardo. José Luis le habla desde Medios Rioja, Canal 11, aquí en la capital riojana. ¿Cómo estamos, Ricardo? Gracias por atendernos, buen día. Muy bien, muy bien. ¿Cómo le Trabajando como corresponde. Es así, no más allá del feriado del día de ayer, pero bueno, no todos lo pudieron tomar a ese día. Hoy, en realidad el viernes, cuando se conoció el anuncio, y hoy que se volvió a la vida normal dentro de los medios, he visto mucha polémica respecto a la designación de Carlos Presti como ministro de Defensa, y nos pusimos a buscar e investigar leyes castrenses, lo que tiene que ver con la ética y la moral. Creo que no había ocurrido en tiempo para atrás esto, que un presidente designe a alguien que está en actividad o que se ha retirado hace poco tiempo. ¿Cómo lo tomó y cuál es su postura y su opinión, mi querido amigo, respecto a esta designación para reemplazar al elegido por el voto popular, el exministro que hoy va a ser senador por Mendoza? ¿Cómo lo tomó a la designación de Presti como ministro de Defensa? Bien, usted sabe que como candidato a senador nacional, nosotros habíamos llevado a Juan Martín Paleo, que era teniente general, que había sido jefe de Estado Mayor Conjunto. Yo creo que en las designaciones o las elecciones para los cargos políticos no debe haber ninguna restricción o diferencia entre quien es civil por formación o quien ha ejercido la profesión militar. Yo creo que todos ellos están perfectamente preparados, tanto para los cargos legislativos como para los cargos en los gabinetes, y no tengo en ese sentido ninguna objeción, ni me parece lógico que tengamos objeciones. Estoy pensando cuando el presidente Sanguinetti nombró al general Medina como ministro de Defensa, o en Estados Unidos en varias oportunidades el secretario de la Defensa ha sido militar. Me parece que eso casi es lógico, hasta han sido secretario de Estado. No veo ninguna restricción en ese aspecto, como no la veía en el mundo parlamentario. Muchos de ellos en otros países provienen de su experiencia militar, tanto en Chile como en Uruguay, eso ocurre, y en Paraguay, así que me parece, o en los países desarrollados, me parece una cosa de lo más normal y que no debería suscitar ninguna polémica. Ahora, distinto es cuando anuncie su política de defensa, ahí seguramente habrá opiniones, y la verdad que le toca una situación extremadamente difícil por los problemas de ingreso que tiene la Fuerza Armada, por el problema del FONDES, por el problema de la obra social. Ahí hay por los problemas de equipamiento, de repotenciación de las capacidades de la industria militar, y hay una agenda inmensa y seguro que yo creo no había sido bien atendida. Tenemos la ley del personal militar, la ley del Código de Justicia Militar, tenemos un montón de cosas que hay que hacer allí, y yo, si tuviera que decir algo, los desafíos que aguardan al próximo ministro de Defensa son inmensos. Ahora, Ricardo, puede ser, y coincido con lo que decís, amigo, pero puede ser que haya un prejuicio en la Argentina respecto a los pasados con dictaduras militares, que desde el 83 ya no tenemos, pero quien conoce la historia argentina, era un gobierno democrático, un golpe militar, un gobierno democrático, un golpe militar. Hay mucho de prejuicio. Eso acabó hace muchos años, hace 42 años que hay estabilidad, hace 42 años que las Fuerzas Armadas están totalmente subordinadas al poder civil y constitucional. Creo que es una atmósfera, un reclamo anacrónico ese.
Hace mucho que está resuelto ese problema. Sí, sí, es cierto, pero por eso la pregunta apuntaba si era un prejuicio en la sociedad que muchos opinan. Yo creo que hay un prejuicio. Bueno, una de las razones que la fuerza política que yo integro, la coalición Potencia, eligió un teniente general recientemente retirado como candidato a senador, fue en parte abrir ese debate, o sea, poner a una persona de altas capacidades y dar el mensaje de que ese criterio no era el apropiado. Ahora, te poner a alguien que conoce la realidad. Esta mañana en otro programa en el canal, un colega le preguntaba a Julio Martínez, al chileciteño, ex ministro de Defensa también, respecto a que si un militar o alguien con experiencia hubiese estado en el cargo en el momento del Ara San Juan, que hace poco se cumplió un año más de su desaparición, bueno, y todo lo que hoy sabemos que ocurrió, pero el conocer, y esta es la pregunta, el conocer los problemas amplios que tienen la Fuerza Armada, el Ejército, la Marina, evidentemente es un plus, es una ventaja de alguien que va a ocupar un cargo con un conocimiento, porque siempre el cargo termina siendo político. Llega alguien que por ahí no tiene el roce que debería tener un ministro, que es el que decide, ¿no? No, yo diría que hoy, después de 42 años de vida constitucional, hay muchos civiles que tenemos una muy cuidadosa formación en los problemas de la defensa nacional. Yo creo que hay un número significativo de personas que conocen muy bien los problemas. En general hay en las fuerzas un problema de terrible descapitalización. El país dejó de invertir hace muchos años lo necesario, ya no para incrementar el potencial militar, sino siquiera para sostenerlo. Y gran parte de las dificultades que tenemos obedecen a esa descapitalización. Y hay que hacer un esfuerzo grande, como yo creo que habría que asignar al Ministerio de Defensa las cuestiones de defensa civil, de lucha contra catástrofes, la política de fronteras. Hay un montón de temas que deberían estar en defensa también. Ahora, ¿qué Pero opinión? bueno. Y para cerrar, y después quiero, para finalizar la nota, que me pinte un panorama actual de la política, de lo que hoy es este gobierno. Pero sobre este tema, Ricardo, y para cerrar, siempre, y en esto es una opinión mía, y ahí viene la pregunta, siempre se habla, acá en La Rioja pasa en administración pública, pasa en el gobierno, que se nombre en un cargo político a alguien que viene de carrera. Ahora se ha nombrado a alguien, mire que yo disiento casi en un 90% la política de Milei y lo hice de noviembre del 2023, mi querido López Murphy, pero en esto creo que hay una coherencia en el nombramiento de alguien que, más allá que las leyes castrenses tienen alguna cuestión moral de no involucrarse con la política, pero tanto que reclaman en lugares importantes, en lugares de decisión, alguien que sea de carrera, que conozca, y ahora se discute, ¿no? Por eso repreguntaba si esto tenía que ver mucho con el prejuicio de este tema, ¿no? Tiene que ver con los prejuicios. Yo más que creo que lo que no podemos estar es objetando la libertad del comandante en jefe de la Fuerza Armada y presidente de la República de elegir el personal que él considere más idóneo. Sí. Me parece que es un error discutir eso. Ahora, no es un error cuando una vez que anuncie los ejes de la política de defensa, seguramente ahí surgirán discusiones. Yo le listé algunas de las dificultades del FONDEF, la obra social, la ley del personal militar, el Código de Justicia Militar, la ley de reserva, el equipamiento. Hay un sinfín de dificultades de la política salarial, hay una agenda de igualación con las fuerzas de seguridad, hay muchos temas ahí. Cuando el nuevo ministro anuncie sus ejes, ahí seguramente habrá un debate. Lo que no se lo puede es excluir porque porta uniforme. Eso a mí me es inaceptable. Por último, querido Ricardo, que después del 26 de octubre como que se respira otro aire, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo, una forma casi gráfica de preguntar, que es, este gobierno llegó a la elección del octubre pasado con la lengua afuera, con muchas dificultades, con coimas, con fentanilo, con jubilados, discapacitados, universitarios, o sea, un sinfín de problemas, como lo grafiqué en una oportunidad en una editorial, con el rancho rodeado.
y metió una piña que fue decisiva para un boxeador que venía muy golpeado. ¿Esto puede significar una gobernabilidad tranquila para los 2 años y más ahora menos con La Rioja y con Formosa o con Buenos Aires? ¿Se ha iniciado un diálogo con los gobernadores para empezar a acomodar las cargas, querido? Eso no lo sé yo no he estado en las reuniones que el gobierno ha llevado adelante con el resto de los estamentos, digamos, con los gobiernos subnacionales, estaduales o con gobiernos locales, pero normalmente en nuestro sistema institucional es lógico que eso suceda y sería positivo que hubiera el mejor diálogo posible con todos los gobiernos, cualquiera sea su signo político. Es un rasgo civilizatorio eso. Yo siempre he creído que la estética tiene que ver con la ética y tener una relación afable y cordial con todos los gobiernos es un buen principio. Y una más, me acuerdo, corríjame si me equivoco, por ahí ya la memoria no es la de los 30, pero que en el 2021 por ciudad autónoma o por provincia, creo que por ciudad autónoma, fue elegido diputado, que termina su mandato en pocos días por un partido que me gustaría pedirle su opinión, si se puede rearmar, si puede, ha sido casi absorbido, hoy creería, por la Libertad Avanza, como ha pasado con el radicalismo, que por ejemplo acá en La Rioja solamente le quedó un diputado en una cámara de casi 40. ¿Se puede rearmar Juntos por el Cambio? ¿Tiene algún proyecto político interesante a futuro? Un hombre como usted que ha sido hasta candidato a presidente de la Nación y ha creado una estructura fuerte en su momento con Recrear. ¿Se puede visibilizar una competencia más fuerte de Juntos por el Cambio o otro proyecto político a futuro, Ricardo? Yo creo que es lógico que la sociedad nuestra exprese la pluralidad de visiones que la integran y es una deriva natural de esa afirmación que deberá haber expresiones políticas y nosotros vamos a trabajar como lo hicimos en esta elección para defender nuestras convicciones políticas. Lo voy a hacer como lo he hecho a lo largo de todo el periodo democrático. Ahora, a veces uno lo hace en una función agonal o electoral y a veces lo hace en la actitud arquitectónica o de formulación de ideas. La vida me dirá cuál será el camino más idóneo, pero callarme no me voy a callar y defender mi idea la voy a seguir defendiendo. Desde el llano, como se dice habitualmente, ¿no? Bueno, lo he hecho con la pluma, lo he hecho en muchos casos en las campañas electorales. Yo he escrito muchos libros, muchos artículos periodísticos, o sea, tengo una vida, soy miembro de 2 academias nacionales, integro la junta directiva de una universidad, o sea, voy a tener una actividad intensa en la vida cívica y en la sociedad civil. Ahora, después, ¿cuáles serán las consecuencias políticas de eso? Yo creo que debe haber un trasvasamiento generacional, es decir, creo que hay un momento en la vida que hay que ayudar a que surjan los reemplazos, las sucesiones. Yo traté en esta elección que así fuera. No lo logré, pero voy a persistir en ese esfuerzo. Una más, ya que no todos los días tengo oportunidad de charlar con usted y le prometo que lo dejo volver a su actividad. Cuénteme, porque me perdí ese capítulo de la historia. Allá por el comienzo del 24, creo que marzo, abril, cuando comenzaron las sesiones, usted presentó un proyecto de consolidación fiscal que era muy importante porque reforzaba o a veces debatía con algunos postulados o artículos que contenía aquella famosa ley ómnibus. ¿Qué pasó con ese proyecto que yo lo leí y contenía cosas bastante interesantes? Creo que se llamaba así. Sigue. Yo he seguido, mire, yo he escrito, recientemente publicó el diario La Nación, las siete reformas. En verdad, para el que esté interesado en eso, a lo largo del año 2024 y 2025 nosotros elaboramos 14 bloques de programa. Ellos fueron expuestos en la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, en el Instituto
Instituto de Política Económica y se pueden consultar, está la grabación de esa exposición. Sí. Está el artículo de La Nación. Yo he seguido trabajando en ese problema. Creo que la Argentina tiene un tema de gobernanza en materia presupuestaria, de responsabilidad fiscal, de relaciones entre la nación, las provincias y los municipios. Tiene que hacer una reforma muy grande en eso. Nuestro sistema funciona mal. Y yo creo que lo podemos mejorar mucho sin generar daños, es decir, lo podemos mejorar haciéndolo más consistente con la modernidad. Claro. Eso lo he intentado. Consolidarlo, como decía el proyecto, consolidación. Eso, exactamente. Esa es la idea. Ricardo, ha sido muy amable y espero volver a charlar con usted. Un gusto de haber hablado con usted. Hasta luego. Que tenga buen día, querido. Hasta luego. Gracias. El actual diputado, bueno, termina en una semana, ¿no? Creo, no recuerdo la fecha que asumen los nuevos senadores y diputados en Buenos Aires, en la Cámara Grande, ¿no? En la Cámara Baja y la Cámara Alta. Acá asumieron ayer. Sé que son fechas distintas. Siempre las asunciones de los presidentes son los 10 de diciembre. Excepto alguno que por ahí por alguna fecha especial lo ha cambiado para el 9 o para el 11, pero lo de los diputados desconozco, pero él ya termina, le queda semanita, ponele 2 semanas y deja de ser diputado. Él entró por Juntos por el Cambio.